Bueno, les voy adelantando que de este tema no voy a dar el tema entero, sino las partes que considero que son las más complicadas. Esto quiere decir que hay otras partes del texto que si tienen alguna duda me pueden preguntar, pero no me voy a meter en detalles con eso. Por ejemplo, la primera parte de este texto van a ver que habla de dos tipos de células, las células gliales y las neuronas. La parte de células gliales no la voy a dar, porque creo que lo pueden leer. Si tienen alguna duda o quieren hacer alguna pregunta sobre las células gliales, este es el momento. Y si no, ya me voy a poner a hablar sobre las neuronas. ¿Alguien quiere preguntar alguna cosa de estas células? Las tienen clasificadas como microglía, macroglía, y les mencionan brevemente las funciones que tienen, que eso, digamos, es algo cortito. Em, Bueno, pasamos entonces a hablar de las neuronas. Algo ya les adelanté la semana pasada sobre la neurona. La función de las neuronas eh, es transmitir señales eléctricas, si están especializadas para transmitir señales eléctricas, para transmitirlas y para generarlas también, ¿no? Y para poder cumplir con esta función tienen cierta anatomía, cierta forma. Y bueno, tienen un cuerpo celular o soma, que es el lugar donde están la mayoría de sus organelas. Sí, sería el centro metabólico. Em, Después tienen las dendritas, que son arborizaciones, sí, extensiones que surgen del soma y que están especializadas en recibir señales, que esto lo vamos a ver en un ratito. En las dendritas vamos a ver que se generan señales eléctricas y estas señales son conducidas desde las dendritas hacia el soma, que esto significa que tiene una conducción centrípeta, desde la periferia hacia el soma en este caso. Después tenemos el axón, que sería una prolongación más larga, generalmente, em, y tiene variable extensión. Hay axones que son más cortitos y hay otros que son muy largos, como los que recorren nuestros brazos o nuestras piernas. Y el axón está unido al cuerpo de la neurona por lo que se llama el cono axonal. Y si nos vamos al otro extremo, vamos a encontrarnos con los terminales axonales, que vamos a ver que es el lugar por el cual se liberan los neurotransmisores. Em, y bueno, el axón tiene algo que se llama vaina de mielina, que es una capa de grasa que lo recubre y que aumenta la velocidad de conducción. Esto es porque hay un impulso eléctrico que, vamos a ver en un ratito, se llama potencial de acción, y este impulso viaja por el axón y la vaina de mielina permite que no pierda fuerza en el camino, ¿sí? Que llegue tal cual se generó. Y si se fijan en esta imagen, van a ver que hay partes en donde se corta esta vaina de mielina, que es lo que se llama nodo de Ranvier, que vamos a ver más al final de este encuentro para qué sirven. En el caso del axón, les decía que también transmite señales eléctricas, ¿sí? Conduce señales eléctricas, pero en este caso va a ser de forma centrífuga, desde el medio, digamos, desde el soma hacia la periferia. Es el camino inverso a la conducción que veíamos de las dendritas. De esto, ¿quieren preguntar alguna cosa? A ver, tengo un mensaje. Sí, sí, voy a explicar lo del gradiente de concentración ahora en un ratito. A mí no me quedó claro
cuando habla de las dendritas, si es que reciben señales o que producen las señales. Cuando viste que dijiste las dendritas se cargan de recibir las señales y de producirlas, o sea, las dos. No entendí eso. Vamos a ver que en la sinapsis química van a recibir del exterior señales químicas y estas señales químicas van a generar eh, un potencial eléctrico, una señal eléctrica, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en detalle cómo es que se produce eso. Pero estos potenciales, es el nombre que tiene en el texto, que vendrían a ser señales eléctricas, se transmiten por las dendritas, o sea, se conducen por las dendritas hacia el soma. O sea, Genial. estos potenciales eléctricos se conducen a través de las dendritas hacia el soma, ¿sí? Y perfecto, y ahí llegan a los terminales axónicos y después se van a liberar. Hay cosas intermedias. Ok, Sí, vamos a ver que estas señales van a ir al cono axonal, ahí van a generar otro potencial que se llama el potencial de acción, y luego eso es lo que va a generar que en el terminal se liberen neurotransmisores. Es medio complejo el camino, pero la idea es que lo vayamos viendo. perfecto, perfecto. Sí, pero Gracias. esta es una de Profe, las características, perdón, que te interrumpí, sí, sí. es una de las características de la sinapsis química que vamos a ver que tenemos señales químicas que son neurotransmisores que llegan, se convierten en señales eléctricas y posteriormente las señales eléctricas llevan a generar nuevas señales químicas que son más neurotransmisores que son liberados. Pero se va a entender mejor al final eso. Sí, Buenísimo. me, Gracias. diga. Profe, me queda una duda. ¿La vaina de mielina protege, digamos, o hace que sea más fuerte? La energía no me quedó muy claro. Aumenta la velocidad de conducción del potencial eléctrico. Si hay un potencial eléctrico, una señal eléctrica que se va a producir en el cono axonal y va a viajar por el axón. Y la vaina de mielina lo que hace es aumentar la velocidad, hacer que esa señal eléctrica que viaja por el axón no pierda fuerza en el camino. Sí, esa es su función, que llegue Gracias, hasta profe. el final del axón. Gracias. ¿Tenían alguna pregunta más? Creo que había alguien más que quería preguntar algo. No, no, era sobre, pero creo que ya vamos a llegar a eso, sobre la membrana celular. Vas a tocar ese Sí, tema, ¿no? sí, sí, Ah, ok, sí. entonces te espero. Dale. Sí, yo después les digo qué temas, no, o sea, no es mi idea tocarlos, pero si me quieren preguntar, bueno, sigo entonces. Entonces, en principio tenemos acá las características generales de la neurona. Vamos ahora a la membrana. Entonces, la membrana, de esto capaz que se acuerdan del CBC, está compuesta por una doble capa de lípidos que es impermeable a solución acuosa y divide el interior de la neurona, donde vamos a tener moléculas en solución acuosa, del exterior. Y además, esta membrana va a estar atravesada por proteínas. Y vamos a tener dos tipos de proteínas, los canales iónicos y las proteínas señal. Estos son los dos tipos de proteínas que tenemos en la membrana y que vamos a ver qué hacen. Esta imagen la tienen en el texto. Vamos primero a ver qué son los canales iónicos, el que está arriba. Los canales iónicos vendrían a ser proteínas que en su interior tienen un conducto por el cual pueden pasar iones. Entonces, permiten el paso de iones a través de ellos. Tienen de característica que son selectivos. Esto quiere decir que no dejan pasar cualquier ion, sino un ion en particular. Así, por ejemplo, vamos a tener canales iónicos para el ion cloro y por estos canales van a pasar solamente el cloro.
Después tenemos canales para el sodio y solamente va a pasar el sodio por ahí. ¿Sí? Es decir, tenemos un tipo de canal iónico para cada uno de los iones. Y son selectivos, solamente pasa un ion por ese canal. O sea, un tipo de ion, digo. Por los canales de cloro pasa el cloro y no pasa otro ion. Y teniendo en cuenta que estos canales permiten el paso de iones, entonces, dependiendo de que estén abiertos o que estén cerrados, van a permitir que pasen iones o no. Son responsables de cómo están distribuidos los iones en el interior de la neurona y en el exterior de la neurona. ¿Sí? Son responsables de, bueno, cómo está distribuido, por ejemplo, el ion cloro. ¿Sí? Puede pasar, no puede pasar, hay más cloro adentro, hay más cloro afuera, va a depender de si están abiertos o cerrados estos canales. Bueno, tenemos dos tipos de canales iónicos. Están los canales pasivos, que vendría a ser este que está acá, el punto A. Los canales pasivos están habitualmente abiertos, no son sensibles a señales externas. Esto quiere decir que, por ejemplo, por más que aparezcan neurotransmisores, ese canal va a seguir abierto, no se va a cerrar porque aparezca una señal química como un neurotransmisor. ¿Sí? O sea, están habitualmente abiertos, sí, no modifican su actividad por señales que aparezcan. Y de estos canales vamos a ver que son muy importantes para mantener el potencial en reposo de la membrana, que eso ahora vamos a ver qué es. Entonces, son muy importantes para mantener el potencial en reposo de la membrana. Después tenemos los canales iónicos activos, y que vendría a ser lo que tienen ilustrado en los puntos B y C. Fíjense que el del punto B, el que está a la izquierda, está cerrado. Entonces, como está cerrado, hay un ion que quiere pasar y no puede. Ahora, acá tenemos un neurotransmisor en este dibujo que se une a un espacio que se llama receptor. Y cuando esto ocurre, el canal se abre y deja pasar el ion. Entonces, los canales iónicos activos normalmente están cerrados, esto es al revés del otro, y cuando aparece una señal, por ejemplo en este caso es una señal química, que es un neurotransmisor, que lo activa, se abre y entonces permite pasar a los iones, que antes no permitía pasarlos. No permitía que pasen, perdón. Entonces, en el caso del activo, tiene que aparecer una determinada señal para que se abra. Puede ser una señal química, como un neurotransmisor determinado, o bien también hay otros canales que se abren por una señal eléctrica. Es decir, cuando se llega a un determinado voltaje, ahí se abren. Y vamos a ver que estos canales activos son muy importantes para que se produzca el potencial de acción. Entonces, con lo que dije hasta acá, ¿preguntas? No, profe, se entendió. ¿Tienen alguna duda de los Yo, profe, canales? tengo una Sí, pregunta. sí, ¿Puede decime. ser? ¿Es un solo neurotransmisor que deja pasar muchos iones o es un neurotransmisor que deja pasar un solo ion?
A ver, el neurotransmisor lo que va a hacer es que se abra el canal y calculo que depende de la cantidad de iones que hayan cerca y les dé el tiempo de pasar antes de que se cierre ese canal. Puede pasar que haya muchos neurotransmisores y el canal se abra varias veces, entonces pasen más iones. O sea, depende de la cantidad de neurotransmisores que abran ese canal, ¿sí? Eso va a generar que el canal se abra durante un determinado tiempo y bueno, pasarán los iones que, que puedan pasar dentro de ese tiempo. ¿Se entendió la respuesta? Sí, sí, perfecto, gracias. Sí, depende de la situación, digamos. Pero igual vamos a ver en un ratito que puede pasar que haya muchos neurotransmisores y eso va a hacer que se muevan muchos iones de un lado al otro. ¿Alguna otra duda? Yo tengo una Sí. consulta. Eh, Habías dicho que los canales iónicos pasivos Ujú. tienen que ver con el potencial en reposo Sí, y los activos con el potencial de acción. sí, Eh, o sea, no pueden estar activos al mismo tiempo el potencial de reposo y de acción. no. O está en reposo Y, o se sale del reposo para llegar al potencial de acción. ok, entonces los canales iónicos activos pueden estar, digamos, activos no. Sí, activos pueden estar activos mientras los pasivos no están activos, digamos. O sea, no, como que no pueden estar funcionando al mismo tiempo, ¿o sí? Sí, 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 pues los pasivos háganse la idea que están siempre funcionando. Ahora lo vamos a ver mejor. Pero, digamos, vamos a ver que con el funcionamiento de los canales pasivos nada más, bueno, se logra un potencial en reposo, la neurona está tranquila, digamos, no está enviando señales, y después, cuando recibe señales que la activan y se abren los canales activos, ahí se producen cambios en el voltaje que pueden producir un potencial de acción. Pero ahora estamos describiendo en general los canales. Em, Ahora, en breve vamos a ver, hay canales en las dendritas, hay canales en el cono, hay canales en el axón, en el terminal, hay en distintos lugares. Así que es medio complejo, ¿sí? Pero, o sea, Ok, los pasivos están funcionando todo el tiempo. Y hay momentos en los que se abren canales activos y van a producir cambios en el voltaje de la neurona. ok, Por ahora quédense con gracias. esa idea, ahora lo vamos a ver mejor. Dale. Bueno, si tienen cualquier pregunta que tengan, me van diciendo porque este tema cada vez se vuelve más difícil. Entonces, yo quiero que me sigan todos. Así que me van preguntando porque si no, después no van a entender lo que sigue. Bueno, entonces, los canales iónicos, eso. Y las proteínas señal son el otro tipo de proteína que hoy no vamos a hablar mucho, salvo que quieran preguntarme algo, pero esto es algo que está más relacionado al tema de aplicia. En este caso no permiten el pasaje de iones. Y fíjense, ahí donde está la flechita roja, hay también un espacio que sería un receptor. Y cuando llega un neurotransmisor que activa ese receptor, esto lo que va a generar es que del lado de adentro de la membrana, o sea, en el interior de la neurona, se libere una subunidad. Si hay algo que tenemos en la cara externa de la proteína, la cara que da al espacio extracelular, un receptor que cuando se activa va a generar que en la cara interna de esa proteína, la parte que da hacia el interior de la neurona, se libere una subunidad que antes estaba pegada. Y esto va a generar una serie de cambios químicos dentro de la neurona. Sí, después si quieren me
preguntan, si tienen alguna duda, pero em, para lo que vamos a ver ahora no hace falta saber más de las proteínas señal. Vamos a hablar más que nada de canales. Eso se relacionaría con Aplicia, ¿no? Sí, en Aplicia tienen un ejemplo de qué pasa cuando un neurotransmisor, que se llama serotonina, activa unas proteínas señal que están en el terminal de una de las neuronas. Entonces ahí tienen un ejemplo lindo de qué es una proteína señal y qué cambios produce. Y de esa manera modificaría como el ADN de la neurona, ¿sería? Sí, puede ser. O sea, activar una proteína señal puede generar distintas cosas. Una puede ser que genere la expresión de genes del ADN, ¿sí? O sea, lo que cambia es que se expresen genes del ADN. El ADN no cambia. Sí, ojo con eso que después en el tema 7 u 8 se ve el ADN no cambia. Pero sí puede generar que se expresen genes del ADN. Otra cosa que puede generar Y es que se produzcan, modifica- perdón, creo que me pisé con alguien. no, está bien. Y eso modifica también vendrían a ser las terminales axonales, o sea, como la estructura, la reestructuración Sí, de puede la producir neurona. eso. Sí, sí, en Aplicia tienen el ejemplo al final del texto de eso. Sí, la expresión de genes puede llevar a la síntesis de proteínas y, por ejemplo, que esto lleve a que la neurona modifique su sinapsis con la otra neurona. Sí, y es el resultado de la expresión de genes y del accionar de una proteína señal que se activaron. Y de esa manera, o sea, que pueda, no, no es la palabra eliminar, pero que pueda haber mayores neurotransmisores y de esa manera mayores receptores a la vez. Sí, puede modificar todo. O sea, la activación de estas proteínas señal puede llevar a que una neurona decida producir más receptores, o sea, más, sí, más receptores, más neurotransmisores o menos, depende de la situación, pero digamos que modifican el metabolismo de la neurona, ¿sí? Y puede producir cambios en la estructura de la neurona. Bueno, vamos a ver qué es el potencial en reposo. Para esto, sí, para poder describir qué es lo que ocurre cuando el potencial de la membrana está en reposo, tenemos que hablar de algunos iones y vamos a ver cómo están distribuidos. El primero que tenemos es el ion sodio, que se escribe Na+, es un ion que tiene una carga positiva. El sodio está dibujado en la parte de afuera de la neurona porque está más concentrado afuera de la neurona que adentro, ¿sí? Tenemos más sodio en el medio externo que adentro de la neurona. Otro ion importante es el cloro, que se escribe Cl-. En este caso tiene un ion, tiene una carga negativa. Y el cloro también está más concentrado afuera de la neurona que adentro. Por eso está acá afuera. Y después tenemos el potasio, que sería el tercer ion que nos interesa para esta parte. Tiene carga positiva y está más concentrado en el interior de la neurona que en el exterior. Y van a ver que además hay una
A menos, si esto lo tienen en el texto, no con este dibujo, pero con otro. Esta A menos que está dentro de la neurona significa anión restante. Anión restante. Y no es un ión, sino que vendría a ser una sumatoria. Si nosotros sumamos todas las cargas positivas y las cargas negativas del resto de cosas, del resto de moléculas que hay dentro de la neurona, nos va a dar un valor negativo. Esto significa que hay más elementos negativos que positivos adentro de la neurona. Y el anión restante vendría a significar eso, esa suma. ¿Sí? Nos viene a decir que el resto de cosas, además del potasio, son en su mayoría negativas. ¿Preguntas sobre el anión restante? ¿Sobre los iones? Sí, profe, una pregunta. Sí. Dijiste que se suman todas las cargas positivas y negativas que están adentro de la neurona. Sí, Ah, buenísimo. O sea, serían eh, los iones sodio, cloro y potasio. todo lo que hay. Ah, Sí, ok. todo. Sí, sí. Listo, Si gracias. hacemos un cálculo del valor, si digamos, del voltaje que nos da sumar, bueno, sumemos todas las cargas negativas y las cargas positivas que tenemos, nos da un valor negativo, porque hay más cargas negativas que positivas. Y eso es lo que llamamos anión restante. Si lo ponemos para que, como digamos a modo de recordatorio, de que el interior de la neurona es más negativo, porque el único ion que dibujamos adentro es el potasio, que es positivo. Y no sería constante, ¿sí? Porque si se mueven los iones de un lado al otro, nos va a cambiar el valor de ese anión restante. Una pregunta. Sí, Esto explicaría por qué está en potencial de reposo, o sea, por qué hay una carga mayor afuera de la neurona que adentro, sí, o sea, que no está en acción la neurona. sí, sí, tal cual. Bien, Ahora voy a ir perfecto. a eso, pero sí, sí, es así. Buenísimo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, sigo. Entonces, como recién estaba diciendo la compañera, el interior de la neurona es más negativo que el exterior. Si nosotros calculamos, por ejemplo, ponemos un electrodo que mida el voltaje adentro de la neurona y otro que mida en el medio externo, vamos a ver que hay una diferencia de 70 milivoltios, ¿sí? Menos 70 milivoltios. Es 70 milivoltios más negativo el interior que el exterior. Y cuando pasa esto decimos que está en reposo o polarizada. Bueno, ahora bien, habíamos dicho que tenemos los canales iónicos y dijimos que tenemos los canales iónicos pasivos que están abiertos todo el tiempo. Y de hecho, hay fuerzas que impulsan a los iones a moverse hacia adentro de la neurona o hacia afuera. Y estas fuerzas son lo que se llaman gradientes. Tenemos dos tipos de gradientes que son el gradiente de concentración y el gradiente eléctrico. Estas dos fuerzas van a mover los iones hacia un lado o hacia el otro. Bueno, el primero es el gradiente de concentración, que vendría a ser una fuerza por la cual los iones tienden a ir desde donde están más concentrados hacia donde hay un medio donde están menos concentrados, ¿sí? Van desde donde están más concentrados hacia donde están menos concentrados. Ese sería el primer gradiente. Entonces les pregunto a ver si se entiende la idea. Si yo les digo, por ejemplo, el ion sodio.
que les dije que estaba más concentrado afuera. Este ion sodio que está afuera, ¿tiende a quedarse en ese lugar o tiende a entrar? A entrar. A entrar. Bien, Entrar, a perfecto. entrar. Bien, bueno, entonces boludo. entendieron la idea. Si van desde donde están más concentrados hacia donde están menos concentrados. Si en ¿Y cambio qué estuvieran, activa, perdón, ¿qué? qué activa el gradiente de concentración? Es una fuerza pasiva que está presente. Si acá no hay ningún gasto de energía, normalmente tienden a moverse así. Si no, O sea, piensen que están es siempre lo que presentes. es Sí, lo que está por fuera de la membrana y nada, estamos como decís, en forma pasiva, pero no hay nada que lo active, o sea, que no es el neurotransmisor que los activa y de esa manera modifica eh, la membrana. no, o sea, son fuerzas que están presentes. Los iones tienden a moverse de esta manera. ¿Sí? Así, por ejemplo, ahora les voy a introducir el otro, el gradiente eléctrico. El gradiente eléctrico sería una fuerza por la cual un ion que tiene una carga positiva tiende a ir a un medio más negativo. Y lo mismo pasa al revés. Ion con carga negativa tiende a ir a un medio más positivo. Sí, o sea, esto es, ¿vieron como los imanes? Que las fuerzas opuestas se atraen y mejor dicho, sí, las fuerzas o las cargas opuestas se atraen, mientras que la misma carga como que repele. Em, y con el gradiente de concentración pasa algo parecido. Son fuerzas que están presentes y que los iones tienden a moverse de esa manera. Si no hay nada que, ni un neurotransmisor, ni la célula está haciendo nada para que pase. O sea, normalmente ocurre, ¿sí? Como ocurre, no sé, digo, como para que se entienda la idea, la fuerza de gravedad, o sea, está. Esto también. Si son fuerzas que están presentes y que hacen que los iones se muevan. Eh, Profe, en un sí. momento había relacionado como que estaba en reposo porque justamente no gastaba energía de esto. No sé, había asociado algo así, nada que ver. Ahora vamos a ver que igual gasta energía. Se esfuerza por Ah, estar en esto gasta. reposo. Gasta energía, ok. Sí, sí, pero Claro. todavía no vimos cómo. Pero de este movimiento que estamos viendo ahora de canales pasivos abiertos y que los iones se pueden mover por estas fuerzas, la célula no está gastando energía en eso. ¿Sí? Ahora vamos a ver en qué gasta. Ok, gracias. Entonces, volvamos a la misma pregunta, pero ahora con el gradiente eléctrico. Por ejemplo, pensamos en este cloro, el que tenemos afuera. Por gradiente eléctrico, ¿qué tiende a hacer? ¿A quedarse afuera o a entrar? Quedarse afuera. Bien, muy bien. Mientras que el sodio, por ejemplo, ¿qué tiende a Tiende a hacer? entrar. Bien, perfecto. Eh, bueno, ¿tienen alguna pregunta de esto? ¿Les quedó alguna duda de los gradientes? Yo no entendí estas dos fuerzas, que es el gradiente de concentración y el gradiente eléctrico, ¿suceden al mismo tiempo? Sí, Las dos son sí, simultáneas. sí. Perfecto. Bueno, entonces vamos a retomar. Entonces, el potasio. Dijimos que por gradiente de concentración tiende a salir y por gradiente eléctrico tendería a quedarse, porque adentro de la neurona está más negativo. Después, si vamos al cloro, por gradiente de concentración tiende a entrar, porque hay menos cloro adentro, y por gradiente eléctrico tiende a quedarse afuera, porque afuera es más positivo. Ahora bien, ¿qué pasa con el sodio? A ver, díganme ustedes, ¿qué pasa con el sodio? Profe, una pregunta. Sí,
El sodio es el que puede estar o sea, en igual concentración en el medio externo y en el medio interno, que por eso es importante lo de la bomba, o nada que ver. No entendí la pregunta. Porque en el video lo que Sí, decían del sodio es que al tener las dos concentraciones, o sea, podía estar en igual cantidad dentro y fuera de la membrana. eso decía en el video. Sí, y que por eso era importante el funcionamiento de la bomba sodio-potasio, que es lo que evita que estén en igual cantidad. Em, ahora, ahora lo vemos, lo de la bomba sodio-potasio, pero el sodio Ok. está más concentrado afuera. Sí, de hecho pueden revisarlo en el texto. Sí, está más concentrado afuera. Después vamos a ver, hay un momento en el que ingresa, pero en estos momentos, cuando hablamos de potencial de reposo, está más concentrado afuera. Capaz que lo que me estás diciendo es de un momento posterior, al momento en el que el sodio ingresa. Pero en esta Ah, puede ser. parte, sí, hay más sodio afuera que adentro. Y esto es un dato importante porque fíjense que el sodio tiende a entrar a la neurona por gradiente eléctrico, porque es más negativo el interior de la neurona, y por gradiente de concentración, porque está más concentrado afuera. Entonces, el sodio, a diferencia de los otros dos iones, tiende a entrar por los dos gradientes. Y este es un dato muy importante. Em, para lo que vamos a ver ahora. Sí, para lo que vamos a ver después del potencial de acción también. Em, si pensamos que el sodio tiende a entrar por los dos gradientes, es decir, que las dos fuerzas impulsan al sodio a entrar dentro de la neurona, si tenemos en cuenta esto, nos podemos preguntar cómo es que no ingresa y vuelve más positivo el interior de la neurona, haciendo que se nos vaya de este potencial en reposo. ¿Sí? ¿Me siguen con la pregunta? Sí, no es por la bomba de sodio-potasio, como que tipo le dice no, hasta acá podés y hasta acá no, una cosa así. Sí, tiene que ver la bomba sodio-potasio. Em, ay, a ver, tenía algunas preguntas que no vi. Para la pregunta de que tenga el interior en una carga positiva, dentro de un ratito vamos a ver que se vuelve positiva en un momento. Bien. Bueno, volvemos acá. Entonces, el sodio nos rompería este potencial en reposo porque si ingresa por los dos gradientes, volvería el interior de la neurona más positivo. Ahora, la neurona tiene dos mecanismos que evitan que esto ocurra. El primero de estos mecanismos es que tiene pocos canales pasivos para el sodio. Estos canales que dijimos que están todo el tiempo funcionando, que están todo el tiempo abiertos. Hay pocos para el sodio y hay muchos canales pasivos para el potasio. Entonces, por más que el sodio tiende a entrar por las dos fuerzas, está limitado porque tiene pocos canales. ¿Sí? Y además, como hay muchos canales pasivos para el potasio, con que se produzca un pequeño impulso ya puede salir un montón de potasio para afuera y de esta manera, bueno, si entran cargas positivas de sodio, salen cargas positivas de potasio. ¿Sí? Al sodio le cuesta entrar y al potasio le resulta fácil salir. Entonces, de esta manera se puede hacer un intercambio de cargas positivas que entran con cargas positivas que salen. ¿Preguntas sobre este primer mecanismo? Profe, ¿lo puede repetir? Sí. Entonces, el primer mecanismo sería, hay pocos canales pasivos para el sodio
y muchos para el potasio. Entonces, por más que el sodio tiende a entrar por los dos gradientes, está limitado porque tiene pocos lugares por donde puede entrar. Entonces, de esta manera, la neurona frena bastante el ingreso del sodio. Y además de eso, como hay muchos canales pasivos para el potasio, con una pequeña fuerza ya puede salir mucho potasio. Entonces puede ser que se activen los que son activos por medio del PEPS. Eso viene después, ¿sí? Eso lo vemos en un ratito. Ahora estamos viendo qué pasa cuando no se activan esos canales, ¿sí? O sea, estamos viendo de manera más sencilla, bueno, qué es el potencial en reposo y nos estamos imaginando una neurona que no está recibiendo señales que abran sus canales activos, ¿sí? Todavía no llegamos a eso. Entonces, lo que les decía es que el ingreso de sodio, que tiene carga positiva, se compensa con la salida de potasio, que tiene carga positiva. ¿No? Estamos hablando de mecanismos que permiten que la neurona esté en menos 70 milivoltios. ¿Sí? Si entra sodio, este valor se nos va a hacer cada vez más positivo y lo vamos a perder. Entonces, estamos viendo a ver de qué manera la neurona se la rebusca para mantener su potencial en reposo. Y una de las maneras que tiene es esta. Tiene pocos canales pasivos para el sodio y muchos para el potasio, lo cual le permite, bueno, que el ingreso de cargas positivas se compense con una salida de cargas positivas. Más dudas, díganme. ¿Sigo entonces? ¿Ese mecanismo se entendió? Y, profe, una pregunta. Sí, Dijiste que estos dos mecanismos permiten que el ingreso, digamos, de cargas positivas salgan cargas positivas también. sí. Si O sea, entra salga sodio, el sale potasio. potasio. Claro, eso. Gracias. Lo último, ¿qué fue lo último que dije? Bueno, resumo lo que dije antes, no sé qué fue lo último que dije. Entonces, primer mecanismo tiene que ver con la cantidad de canales pasivos que hay. Hay pocos para el sodio y hay muchos para el potasio. Como hay pocos canales pasivos para el sodio está limitado para entrar. Si esto es como, por ejemplo, cuando, no sé, me imagino un recital, si hay mucha gente, ahora, hoy en día ya no, pero bueno, en la vieja normalidad, ¿no? Mucha gente concentrada en un lugar y hay una salida, una única salida quizás, entonces bueno, se tarda en salir. Entonces por más que em, haya muchas personas que quieren salir de este lugar, van a hacerlo lentamente y van a tener que salir de a uno, de a dos, por una cuestión de que hay una salida, una única salida y pequeña. Bueno, en este caso, por más que haya muchos iones de sodio que quieren entrar porque los impulsan los dos gradientes, hay pocas puertas, ¿sí? Hay pocos canales que les permite el ingreso. Entonces, eso es una manera de frenar al sodio, de frenarlo un poco, ¿no? Y al mismo tiempo, como hay muchos canales para el potasio, ¿sí? Con un pequeño impulso, una pequeña fuerza que mueva el potasio para afuera, ya puede salir mucho potasio. Y así se compensa el ingreso de cargas positivas del sodio con la salida de cargas positivas del potasio. Entonces, este es el primer punto. Y después tenemos el segundo, que es la bomba sodio-potasio. El segundo mecanismo, ¿no? ¿Qué pasa? Por más que tengamos esta distribución de canales pasivos que les decía recién,
cada vez que ingresan 3 iones de sodio, salen 2 de potasio. ¿Sí? Cada vez que ingresan 3 de sodio, salen 2 de potasio. Esto quiere decir que tenemos un intercambio en el cual cada vez que ocurre este intercambio ingresa una carga positiva de más, porque ingresa un ion de sodio de más. Entonces la bomba sodio-potasio lo que hace es contrabalancear este intercambio. Saca 3 iones de sodio y mete 2 de potasio. O sea, hace exactamente al revés. Saca 3 iones de sodio y mete 2 de potasio. De esta manera es que la neurona, gracias a estos dos mecanismos, logra mantener su potencial en reposo. Y la bomba sodio-potasio, si se fijan, hace esto en contra de las gradientes, ¿sí? Porque saca el sodio, pero el sodio tiende a entrar. Y mete el potasio que, bueno, tiende a salir también. Entonces, la bomba sodio-potasio gasta energía. ¿Sí? La neurona está constantemente gastando energía en esta bomba para poder mantener su potencial en reposo. Bueno, ¿dudas? Sí, una pregunta, si el Sí, sodio es positivo y el potasio es positivo, sí. ¿no se supone que tendrían que, o sea, si ingresa sodio y sale el potasio, ¿no es lo mismo? O sea, si las dos son positivas, Sí, o sea, ¿de qué manera se despolariza la membrana? no, eso ocurriría si, por ejemplo, no saliera potasio o si entrara mucho sodio. O sea, de esta manera que estamos viendo, la neurona logra mantener el equilibrio. ¿Sí? Porque los dos son positivos y de esa manera no se modifica. Claro. Y además, cada vez que ingresan 3 iones de sodio, la bomba sodio-potasio la saca para afuera. Cada vez que salen 2 de potasio, también mete 2 de potasio. Entonces, de esta manera está siempre equilibrado. Ah, ok, ahora sí. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué pasa cuando se rompe este equilibrio, pero esta sería una situación como ideal de potencial en reposo. Profe, ¿podés repetir eso? ¿Entran 3 de sodio y salen 2 de potasio? ¿O Sí, anoté eso mal? ocurre por gradientes. Ah, Normalmente, por canales pasivos, por gradientes, pasa eso. Cada vez que entran 3 de sodio, salen 2 de potasio. Y la bomba sodio-potasio lo que hace es actuar en contra de la gradiente y hace el mecanismo inverso. Saca 3 de sodio y mete 2 de potasio. Entonces ahí se mantiene el equilibrio. Y esto está pasando constantemente, ¿no? ok, gracias. Y para la pregunta de Melanie, la bomba sodio-potasio está actuando todo el tiempo, ¿sí? Y también todo el tiempo está moviéndose iones de un lado al otro de la membrana, ¿sí? Ahora vamos a ver en qué situación entra más sodio, pero normalmente pasa esto, ¿sí? Tenemos un movimiento de gradientes que hace que los iones entren y salgan, y para mantener el equilibrio tenemos la bomba sodio-potasio, ¿sí? Que viene a ajustar un pequeño desequilibrio que se produce cada vez que se intercambian los iones. ¿Tienen más preguntas? Aprovechen que ahora cuando hablemos de los canales activos cada vez se vuelve un poco más complejo. Entonces, por ahora no hablamos de los activos. Em, bueno, entonces, esto sería el potencial en reposo. Tenemos una neurona que tiene esta distribución de iones, ¿sí? Como vimos recién, cuáles están más concentrados afuera, ¿no? El sodio y el cloro están más afuera, el potasio está más concentrado adentro.
está en un valor de menos 70 milivoltios respecto al medio externo y tenemos mecanismos que permiten mantener este valor en reposo. Ahora vamos a ver qué pasa cuando se abren los canales activos, que hasta este momento no habíamos hablado de ellos. Solamente estamos hablando de canales pasivos hasta ahora. Resulta que, por ejemplo, una neurona puede enviar neurotransmisores a nuestra neurona con la que estamos ejemplificando esto. Y puede pasar que estos neurotransmisores activen estos canales activos que hasta el momento estaban cerrados, y al abrirse estos canales van a pasar iones, y el pasaje de iones va a modificar nuestro valor del potencial en reposo. Entonces, por ejemplo, pueden ser neurotransmisores que abran canales de cloro, por ejemplo, y que, debido a la apertura de canales de cloro, ingrese cloro al interior de la neurona. Como el cloro tiene carga negativa, la neurona, ¿sí?, con estas cargas negativas que ingresan, se va a volver más negativa que antes. Y cuando esto ocurre, vamos a decir que tenemos un PIPS, ¿sí? Y vamos a decir que la neurona se está hiperpolarizando. Entonces, repito, si la apertura de canales activos genera que ingresen cargas negativas, o por el contrario, que salgan cargas positivas, ¿sí?, en ambos casos, el interior de la neurona se va a volver más negativo. ¿Sí? Así, por ejemplo, de menos 70 se nos va a menos 73, por ejemplo. Cuando esto ocurre, decimos que la neurona se está hiperpolarizando. ¿Sí? Cuando se vuelve más negativa, se está hiperpolarizando. Y esto es lo que tienen en otra parte del texto como un PIPS, un potencial inhibitorio postsináptico. Si cada vez que se produzca una hiperpolarización a causa de la apertura de canales activos, ¿sí?, quisieran o que entren cargas negativas o que salgan cargas positivas, vamos a tener un PIPS. Bueno, pregunten, ¿dudas de esto? No, profe, se entendió bien. Bueno, el caso contrario sería si, por ejemplo, tenemos neurotransmisores que abran otros canales y, por ejemplo, que abran canales de sodio, y si se abren canales de sodio va a ingresar el sodio, y en este caso lo que ocurre es una despolarización. ¿Sí? El interior de la neurona se va a volver más positivo porque ingresan cargas positivas. Y en este caso, en vez de un PIPS, vamos a tener un PEPS, un potencial excitatorio postsináptico. Van a ver que en el texto ustedes van a tener dos O tipos sea, de... por Sí, la sinapsis se produce el potencial excitatorio y de esa manera ingresa mayor sodio a la neurona y es cuando eh, se produce la despolarización porque hay más cargas positivas adentro que afuera. sí, ingresan más cargas positivas. Sí, se vuelve un poco más positivo el interior. Por eso ingresa más sodio, no Sí, cloro. claro.
Si ingresa sodio. Profe, es el mismo Y caso si salen negativas también, ¿no? Sí, sería el mismo caso. Ok. Van a ver, en el texto ustedes tienen dos tipos de potenciales. Los potenciales locales o sinápticos y el otro es el potencial de acción. Estos pips y peps son los potenciales locales o sinápticos, que son las señales eléctricas que se producen en las dendritas. Y como les dije al principio de todo, son señales eléctricas que van de las dendritas hacia el soma. ¿Sí? Es decir, esta entrada o salida de iones que tienen una carga positiva o negativa van a producir en las dendritas potenciales locales o sinápticos, ¿sí? Que son estos pips y peps. Estos potenciales pueden ser inhibitorios cuando están hiperpolarizando o bien pueden ser excitatorios cuando están despolarizando. Em, ¿Tienen alguna duda sobre esto antes de que pase a las características? estos iones que salen del axón, o sea, ¿serían los neurotransmisores? No, los iones son los iones. Sí, son partículas que tienen carga positiva o negativa y que están en el medio externo y interno también, ¿no? Los neurotransmisores son otra cosa. Sí, los vamos a definir como señales químicas. Los neurotransmisores lo que van a hacer es abrir canales en este caso. Y cuando se abren los canales, pasan los iones que son específicos de ese canal. Profe, yo tenía una pregunta. Sí, ¿PEPS era potencial excitatorio post-sinapsis? postsináptico. Ah, gracias. En una sinapsis química siempre tenemos una sinapsis que es unidireccional. Siempre hay un componente que es el presináptico, que es la neurona que libera neurotransmisores, y otro componente que es el postsináptico, que es la neurona que los recibe. Esto es importante y me había olvidado de mencionarles, así que viene bien tu pregunta. Entonces, lo que estamos viendo ahora, el lugar donde se producen estos pips y peps, es en la neurona postsináptica, ¿sí? En las dendritas de la neurona postsináptica, que habíamos dicho que en las dendritas están especializadas para recibir señales. Bueno, están especializadas para recibir estos neurotransmisores que van a abrir canales y van a producir un movimiento de iones o hacia adentro o hacia afuera, dependiendo de qué canal se abra. Y eso genera estos potenciales locales, que pueden ser o inhibitorios, si hacen que la neurona se vuelva más negativa, o pueden ser excitatorios, si hacen que se vuelva más positiva. A ver, una señal por neurona. A ver, es una pregunta medio difícil. A ver, cada O sea, neurotransmisor vendría a eh, ser una señal química y va a generar en la neurona postsináptica señales eléctricas. ¿Sí? Va a generar estos potenciales locales. Si hablamos en plural. Me iban a preguntar algo recién. Creo que a lo que se refiere con la prueba, entonces, creo, no sé, porque no la escribí yo, pero me parece que se refiere a que si la misma información, digamos, el mismo neurotransmisor se va pasando de neurona en neurona, o cada neurona recibe uno y después entrega otro, me parece. Bueno, si es esa la pregunta, primero,
tenemos muchos neurotransmisores, siempre es en plural, no se libera uno. Si por ahí les hablé de uno, refiriéndome a uno que abrió un canal, pero todo esto tengan en cuenta que es en plural, son muchos, y se abren muchos canales y se producen muchos PIPs y muchos PEPs. Y lo otro es que los neurotransmisores, esto lo vamos a ver en un rato, no ingresan a la neurona. ¿Sí? Activan, por ejemplo, el canal y ya está. Y se sueltan y quedan ahí. Y después son degradados, ¿sí? Son eliminados. O como mucho, lo puede capturar la neurona presináptica, la que los liberó. Pero eh, no va a pasar un neurotransmisor de una neurona a la otra. Profe, sigo sin entender el tema de cómo se activan los potenciales excitorios o inhibitorios, porque si no son por los neurotransmisores que se activan, no estaría entendiendo cuál sería el mecanismo por el que se produce el excitatorio. Bueno, a ver, el neurotransmisor, su función en este caso va a ser abrir un canal activo. Si abre canales, los neurotransmisores. La apertura de estos canales produce o que entren iones o que salgan iones. Y estos iones tienen una carga o positiva o negativa. Y este movimiento de cargas positivas o negativas lo que produce son los potenciales locales. Producen, por ejemplo, los PEPs. Si, por ejemplo, a causa de neurotransmisores se abren canales de sodio e ingresa sodio, ingresan cargas positivas, se va a producir una despolarización y se va a producir un PEPS, ¿sí? Un potencial excitatorio posináptico, que es el resultado de este ingreso de cargas positivas. ¿Ahí se entendió mejor? ¿Lo expliqué mejor? O, o sea, lo que haría sería activar la bomba sodio-potasio. La bomba sodio-potasio está siempre activa, ¿sí? En caso, ahora vamos a ver qué pasa si se llega al valor del umbral, que todavía no hablé de eso. Pero en caso de que se produjeron unos PEPs, modificaron un poco el potencial y luego no pasa más nada, digamos, con los movimientos de iones a través de los canales pasivos y la bomba sodio-potasio se vuelve a lo basal. Sí, la bomba sodio-potasio va a estar actuando para que se vuelva al valor del potencial en reposo. Decime si te queda alguna duda más. No, sí, ahora sí lo entendí. Bueno, tengan en cuenta eso, que la bomba sodio-potasio está actuando siempre para que se vuelva al valor del potencial en reposo. Bueno, los potenciales, no, el umbral primero. Entonces, hay un valor que vamos a llamar el valor del umbral, que sería 15 milivoltios por encima del potencial en reposo. En este caso serían menos 55 milivoltios. Si se produce suficiente cantidad de PEPs, ¿sí? Que despolarizan la neurona, como para llegar al valor del umbral, se va a producir el potencial de acción. ¿Sí? Que este es el impulso eléctrico que va por el axón. ¿Sí? Que todavía no lo vimos, pero si se llega a ese valor, se produce el potencial de acción. Si no se llega a ese valor, ¿sí? Pasa lo que decíamos recién. Bueno, la bomba sodio-potasio se encargará de que se vuelva al valor del potencial en reposo. Los potenciales locales, ¿sí? Estos PIPs y PEPs, tienen ciertas características. ¿Qué son? Son de bajo voltaje. Esto quiere decir que tienen un voltaje bajo, ¿sí? Que son pequeños potenciales. Son pequeños cambios en el voltaje. ¿Sí? Se tienen que producir muchos como para que veamos un cambio real.
en el valor del voltaje de la neurona. Son graduados, que quiere decir que dependen de la intensidad del estímulo. Es decir, si la neurona recibe muchos neurotransmisores, esto va a producir muchos potenciales locales. Por el contrario, si recibe pocos, se van a producir pocos potenciales locales. Otra característica es que decrecen con la distancia del tiempo, es decir, mientras van recorriendo las dendritas hacia el soma, van perdiendo fuerza. ¿Sí? Cada vez son más chiquitos. Se propagan localmente, ¿sí? Es decir, que la distancia que recorren es corta, es de la dendrita al soma, si no, no es una distancia larga. Y por último, la última característica es que son pasibles de suma. Esto quiere decir que si se producen en un lugar cercano varios PEPs, por ejemplo, sus voltajes se pueden sumar. Nada más que eso. ¿Preguntas de esto? Bueno, sigo. Entonces, estos potenciales locales que se producen en las dendritas van a dirigirse hacia el cuerpo de la neurona y más precisamente hacia el cono axonal. ¿Y qué es lo que pasa si se llega al valor del umbral? A este menos 55. Se va a producir el potencial de acción. Ahora vamos a hablar del potencial de acción. Ya no hablamos más del potencial en reposo por ahora. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando la neurona decide enviar un mensaje a otras neuronas? Bueno, primero, se tiene que llegar al valor del umbral. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en el cono axonal? Tenemos canales activos para el sodio. Y estos canales activos son voltaje dependientes, es decir, se van a abrir cuando se llega a un determinado voltaje, que es el valor del umbral. Entonces, cuando se llega al valor del umbral, se abren estos canales activos para el sodio. Así que imaginen que son muchos canales activos para el sodio y la apertura de estos canales de forma masiva va a ser que ingrese el sodio de forma masiva. ¿Sí? Que, como habíamos visto, tendía a ingresar por los dos gradientes. Entonces, cuando esto ocurre, se produce la despolarización e inversión del potencial. Es decir, estábamos en menos 55 milivoltios, que es el valor del umbral, va a ingresar tanto sodio que la neurona va a pasar de menos 55 a más 55 milivoltios. ¿Sí? Se invierte el potencial. Ahora, en vez de ser 55 milivoltios más negativo, es más positivo. Esta inversión del potencial va a generar que se abran otros canales que también tenemos en el cono, que son los canales activos para el potasio. Entonces, cuando se abren estos canales activos para el potasio, que se abren, también son voltaje dependientes, se van a abrir cuando se invierta el potencial. A ver, si me siguieron hasta acá y no están, que me imagino ya deben estar cansados de escucharme hablar de esto. ¿Qué pasa con el potasio? Si se abren un montón de canales activos para el potasio, ¿qué va a pasar con el potasio? Profe, o sea que al ingresar los PEPs y como son pasibles de suma, cuando se abren los canales de sodio-potasio, se suman con los PEPs
que son locales, Se abren canales de sodio, ¿sí? De potasio. Ah, ¿te estás pero refiriendo a los del cono? claro, lo del cono, cuando ingresan los PEPs y como son locales, como se unen, como tienen carga positiva, se unen con los que ingresan y ahí hacen la suma para Em, llegar a... lo del tema de los BEPS, la idea es que, o sea, son señales eléctricas, sí, que van modificando el voltaje de la membrana de la neurona. Em, y esto es lo que va a hacer que se abran los canales. Sí, los iones que habían ingresado en su momento para producir los PEPs ingresaron a la altura de las dendritas. La verdad es que no sabría decirte Claro, pero, si llegan hasta el cono y se suman con los otros que entran. claro, pero por eso, si son pasibles de suma, o sea, se suman con los otros PEPs y Se de esa suman, manera, sí, no, los que se suman son los PEPs. Ahora estamos hablando del potencial de acción. claro, pero al sumarse los PEPs, eh, ¿qué es el que se produce? ¿Se Y produce alguna modificación en el cono sonar? no, lo que importa en el cono vendría a ser que la suma del voltaje de esos PEPs llegue al valor del umbral. Eso sería lo que tiene que pasar en el cono para que se active el potencial de acción. O sea, nosotros vamos a necesitar que se produzcan muchos PEPs y que la suma del voltaje de esos PEPs permita llegar al valor del umbral. Y eso es lo que activa el potencial de acción, que es lo que estoy describiendo ahora. ¿Sí? Sí. Me parece que no te convence mi respuesta. Eh, sí, o sea, la sumatoria de los PEPs hacen que llegue al cono, Sí. hasta ahí iba. Y bueno, y eso es lo que no entiendo, qué modifica, o sea, la suma de los PEPs, ¿en qué modifica el cono? En Bueno. el ingreso de Ujú. los por que ingrese eh, eh, canales o cuál es la función de los PEPs en sí con el cono y el ingreso del sodio y el potasio. La función de que de los PEPs, que se produzcan muchos PEPs, sería llegar al valor del umbral. Cuando se llega al valor del umbral en el cono, lo que ocurre es que se abren de manera masiva estos canales de sodio y lleva a que se invierta el potencial. ¿Sí? Ah, Esto que ahora sí, estamos, y sí, 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 ahora sí. Y si los PEPs no llegan porque pierden fuerza en el camino, no se abre ningún y exacto, de esa manera ujú, no se produce el umbral, digamos, o el sí, potencial de acción. tal cual. Si no se Ahora llega sí. al valor, bueno, la bomba sodio-potasio se encargará de volver al valor del potencial en reposo. Sí, el potencial de acción es de Ahora todo o sí. nada. Llegamos al umbral, se produce, no llegamos, no se produce. Sí, no hay términos medios acá. Listo, perfecto. O sea que no se produce cuando los PEPs pierden en el camino. Sí, que no Ay, se se me llega al fue la valor del palabra. umbral. No son suficientes como Ahí para está, llegar. perfecto. Bueno, Listo, ahora entonces sí. les Gracias. decía, entonces, si llegamos al valor del umbral, se produce el potencial de acción. Y ahora lo que estamos viendo es cómo se produce el potencial de acción. Primero, se abren canales de sodio, ingresa mucho sodio, se invierte el potencial, si ahora la neurona se nos fue a más 55 milivoltios, y seguido a esto se van a abrir unos canales para el potasio, también activos. Entonces yo les preguntaba, ¿qué pasa con el potasio que está más concentrado en el interior de la neurona? Sale.
Sale, muy bien. ¿Y por qué gradiente? Por, por gradiente de concentración. Bien. Y díganme, ahí me dijeron un eléctrico. Muy bien. Sale por los dos gradientes, porque ahora el interior de la Ah, neurona es más invertido, positivo. claro. Bien. Entonces, repito lo que venía diciendo. Primero va a ingresar el sodio por los dos gradientes, se invierte el potencial, se abren canales de potasio y ahora va a salir potasio por los dos gradientes. Esta salida de potasio va a permitir una repolarización, va a permitir que la neurona se vuelva negativa otra vez. Y de hecho se va a volver tan negativa que va a tener un momento de hiperpolarización. Ahora lo vemos en el gráfico, esto igual. Sí, es decir, va a haber un momento en el que se va a volver Perdón, más negativa. ¿Cómo? pero creo que anoté mal y en la despolarización entra carga positiva. Sí. Ah, entonces no. Está bien, gracias. Vamos a verlo en un gráfico, que esto lo tienen en el texto. Vamos a ver primero el de la izquierda. Tenemos, primero que está en reposo. Cuando llega al valor del umbral, fíjense que se nos va a más 55. ¿Sí? Pasa de menos 55 a más 55. Esto es lo que se llama la despolarización e inversión del potencial. Y luego, como empieza a salir potasio, se vuelve negativo otra vez. Y esto es lo que llamamos repolarización. Y después tenemos un último punto, que es la hiperpolarización, que vendría a ser un momento en el cual se nos va un poco más negativa del valor del potencial en reposo. ¿Sí? Y después vuelve al valor de reposo. En el gráfico de al lado es lo mismo, pero está indicando qué canales se abren o cierran. Cuando se llega al valor del umbral, se abren los canales de sodio. Se produce la inversión, ¿sí? Se nos vuelve positiva. Mientras está pasando esto, ya se van abriendo los canales de potasio. Y fíjense que en el punto de arriba de todo, cuando se empieza a volver negativa otra vez, es cuando se cierran los canales de sodio. Si ya dejó de entrar sodio, ahora solamente tenemos potasio que está saliendo. Y bueno, cuando llega cerca del valor del potencial en reposo, ahí se empiezan a cerrar los canales de potasio y bueno, tiene un momento de hiperpolarización y vuelve al valor basal. Y les agrego algo más respecto a esto. Este momento, desde que se cerraron los canales de sodio hasta que se comienzan a cerrar los canales de potasio, que vendría a ser el momento de la repolarización, es lo que se llama periodo refractario absoluto. Durante este periodo, la neurona no puede generar un nuevo potencial de acción, porque para poder generar un nuevo potencial de acción necesita volver a los valores basales. ¿Sí? En estos momentos se está repolarizando. Por más que se produzcan muchos PEPs, no puede hacer otro potencial de acción hasta no volver a normalizarse, o sea, a volver a sus niveles basales. Entonces, el periodo refractario absoluto es este periodo durante el cual no puede producir un nuevo potencial de acción, porque está volviendo, ¿sí? Se está repolarizando. Necesita volverse negativo otra vez para poder generar otro. Y después tenemos el periodo refractario relativo, que vendría a ser el momento de la hiperpolarización, en el cual todavía está volviendo a su estado basal, todavía no llegó al valor del reposo, pero si recibe la suficiente estimulación,
es decir, si se produce la suficiente cantidad de PEPs, puede generar un nuevo potencial de acción, pero va a necesitar más PEPs de lo normal porque está más negativa del valor en reposo. Bueno, ¿preguntas sobre esto? Ya nos queda poquito. Profe, ¿puede repetir lo último que dijo de que si hay PEPs más de lo normal que estaba anotando y me perdí? Sí, que desde el periodo refractario relativo sí puede generar un nuevo potencial de acción, pero va a necesitar más PEPs de lo normal. Y esto quiere decir que cuando está en este periodo refractario relativo, está más negativa que el valor del potencial en reposo. Entonces, por esto va a necesitar, ¿sí?, más estimulación, más PEPs para llegar al valor del umbral, porque está más negativa, está más lejos de lo normal. Gracias, profe. Ni nada. Entonces la hiperpolarización, Sí, si lo vemos, es como hasta que se empieza a iniciar el cierre de los canales, sería. claro, acá es el inicio del cierre. Ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, sigo. Entonces, características del potencial acción. Primero, es una despolarización reversible, ¿sí? Esto quiere decir que se produce y se vuelve al valor basal, como vimos recién. Es de todo o nada. Si llega al umbral se produce, si no llega al umbral no se produce. Siempre tiene el mismo valor, ¿sí? En este caso, el voltaje que tiene un potencial de acción para una neurona es siempre el mismo. La neurona siempre hace igual su potencial de acción. No existen potenciales de acción más grandes o más chiquitos. Es siempre igual. No es pasible de suma. Se propaga a distancia. ¿Sí? En este caso recorre una distancia larga. Y es unidireccional. ¿Sí? Siempre sigue una misma dirección, que es recorrer el axón, ¿sí?, hacia los terminales axonales. Y es saltatorio, que eso ahora lo vemos. Estas características estúdienlas en comparación también con las características de los potenciales locales, ¿sí? Porque tienen características distintas. Así que pensando en un choice, les recomiendo que comparen y digan, bueno, pasible de suma es potencial local, potencial de acción no. Bueno, es de todo o nada, es el potencial de acción. Si estudianse, pues se puede preguntar esto. Vamos ahora a ver cómo es que se produce este potencial de acción. Entonces, en el cono pasa esto que acabamos de ver, ¿sí? Todo esta inversión del potencial y luego una repolarización y una hiperpolarización. Eso es lo que va a generar el potencial de acción, que es el impulso eléctrico que viaja por el axón. Entonces, se produce este potencial de acción y este impulso va a viajar por la mielina, ¿sí?, hasta llegar al primer nodo de Rambier. ¿Sí? Fíjense en el dibujito. Se produce el potencial de acción, viaja por la mielina hasta llegar al primer nodo de Rambier, ¿sí?, que era este espacio en donde no había mielina. En este nodo de Rambier, lo que va a haber es lo mismo que teníamos en el cono. Vamos a tener canales activos para el sodio y canales activos para el potasio. Cuando llega el potencial de acción, va a generar la apertura de los canales de sodio, va a ingresar el sodio, ¿sí? Va a ocurrir exactamente lo mismo que vimos recién. Ingresa el sodio, se invierte
el potencial, sale el potasio, se vuelve a repolarizar. Todo esto que vimos que ocurría en el cono se repite en el nodo de Rambier. Es decir, se produce un nuevo potencial de acción y sale, pasa por la mielina y llega al siguiente nodo de Rambier. ¿Qué va a pasar ahí? Otra vez lo mismo. Se va a producir otro potencial de acción y así sucesivamente a lo largo del axón. En cada nodo de Rambier se va a producir un potencial de acción nuevo. Sí, de esta manera es que la neurona logra que este potencial de acción llegue hasta el final del recorrido. Por eso es saltatorio, porque va saltando de un nodo de Rambier al otro. ¿Preguntas de esto? ¿Se entendió? Y bueno, es unidireccional, ¿sí? El impulso solo puede viajar hacia donde hay canales por abrir, ¿sí? No puede ir para atrás porque están en el periodo refractario. Bueno, vamos entonces al final de esto. Vamos a ver qué pasa en el terminal. Bueno, ¿qué vamos a tener en el terminal? Esto lo tienen con otro dibujito en el texto en donde se ve mejor. Pero bueno, tenemos neurotransmisores. Vamos a tener neurotransmisores dentro de vesículas, ¿sí? Por eso están dentro de este circulito. Los neurotransmisores se guardan en vesículas porque afuera de esa vesícula hay enzimas que los pueden degradar. Entonces, están ahí protegidos. Están ahí protegidos y además ahora vamos a ver que gracias a las vesículas se pueden transportar para expulsarlos. Y bueno, van a ver que en el otro dibujito, además, bueno, les cuentan que hay enzimas que producen estos neurotransmisores. Hay un aparato de Golgi que los empaqueta y los guarda en estas vesículas, ¿sí? Van a ver, ahora no me voy a meter con esos detalles que ya es medio tarde y deben estar cansados, lo pueden leer después. Bueno, ahora tenemos un ion que se llama calcio, que es el último ion que nos queda por ver. El calcio está más concentrado en el exterior de la neurona y tiene dos cargas positivas. Cuando llega el potencial de acción a este terminal, lo que va a generar es que se abran canales de calcio que son también voltaje dependientes. Entonces, se abren estos canales de calcio, ingresa el calcio por los dos gradientes a este terminal y el calcio tiene una función muy específica que es empujar estas vesículas con neurotransmisores para poder expulsar los neurotransmisores hacia el medio extracelular. Entonces, ingresa el calcio y su función es movilizar las vesículas que tienen neurotransmisores. Estas vesículas entonces se dirigen, ¿sí?, hacia lo que se llama la zona activa, se dirigen hacia la sinapsis y se unen a la membrana y se fusionan a la membrana expulsando para afuera los neurotransmisores por un proceso llamado exocitosis. ¿Sí? Entonces, entra calcio, empuja las vesículas con neurotransmisores y estas se unen a la membrana, se fusionan a la membrana y expulsan para afuera los neurotransmisores. Y esto se llama exocitosis. Bueno, ¿qué pasa con los neurotransmisores? Y por ejemplo, se pueden unir a receptores de una neurona postsináptica, ¿sí?, y abrir canales iónicos, ¿sí? O bien
En otro caso podrían activar proteína señal. Fíjense que ahora estamos viendo la neurona que expulsa, la neurona presináptica, mientras que del otro lado habría una neurona postsináptica que recibe estos neurotransmisores. Y bueno, estos neurotransmisores entonces, por ejemplo, se unen a canales iónicos activos, los abren, generan PIPs o generan PEPs en otra neurona, y luego de hacer su función, luego de soltarse de ese receptor, pueden ser degradados en el medio extracelular o bien pueden ingresar de vuelta en la neurona presináptica. Van a ver que en el texto menciona que hay unos autorreceptores que detectan cuando hay neurotransmisores fuera de la neurona y lo que hace es recaptarlos. Vendría a ser como una manera de reciclar los neurotransmisores. Sí, la neurona presináptica entonces expulsa neurotransmisores, pero también puede capturar de vuelta alguno de ellos para volver a utilizarlos. Y bueno, ya después pasamos a otra cosa. ¿Preguntas de esto? Ya casi terminamos. Bueno, creo que ya están muy cansados para hacer preguntas. Vamos a las últimas características. Sí, ¿alguien me decía algo? Sí, hace que sea eléctrica y no se conecta. ¿Cómo? O sea, ¿en qué momento o sea, es eléctrica para convertirse en química la señal? Bien, vamos a eso ahora. En una sinapsis química, que es la que vimos hoy, vamos a tener una doble traducción. Fíjense, volvemos al dibujito que teníamos al principio. Primero, tenemos señales químicas que son neurotransmisores. Estas señales químicas activan, como vimos, canales que están en las dendritas y gracias al movimiento de iones se van a producir PIPs o PEPs. Entonces ahí tenemos una primer traducción de señales químicas, que son los neurotransmisores, a señales eléctricas, que son los PIPs y PEPs. Luego vimos que se producía el potencial de acción si se llegaba al umbral. Ahí tenemos que el potencial de acción es una señal eléctrica. Y que cuando llega al terminal y se abren estos canales de calcio a causa de este cambio en el voltaje que produjo el potencial de acción, el ingreso de calcio va a llevar a que se liberen neurotransmisores. ¿Sí? Empuja las vesículas y se liberan neurotransmisores. Entonces ahí tenemos la segunda traducción, en este caso de una señal eléctrica, que es el potencial de acción, a señales químicas, que son los neurotransmisores que se liberan. ¿Sí? O sea que al final recién se produce la sinapsis química. Sí, O sea, se transforma de la eléctrica a la química recién llegando al botón axonal. sí. De señal eléctrica a señal química. Claro, Sí, sí, sí. Este es un tema importante porque a veces les trae confusión porque en la sinapsis química hay señales eléctricas. ¿Sí? Tenemos señales claro. químicas y señales eléctricas. Después ustedes tienen que, si tienen alguna duda me pueden preguntar, tienen aparte un párrafo que habla de la sinapsis eléctrica, una que es solamente eléctrica. Así que si tienen alguna duda con eso, me preguntan. Pero bueno, mi idea no era darlo porque si no nos da el tiempo para ver todo. Y lo último que quería Claro, sí, mostrarles, ¿sí? está una explicación de la eléctrica que
que es directa y Sí, que hay menor, eh, ay, me olvidé lo que había entre neurona y neurona, que es más reducido y es más directo, sí. pero en sí no explica, o yo por lo menos no lo leí, en qué momento se hace el pasaje de la eléctrica a la química. No, es que Por no eso era hay, la es solo duda. eléctrico. Son canales que se conectan y directamente pasan iones de una neurona a la otra. Sí, es como que se conectan los citoplasmas y pasan iones. En la sinapsis eléctrica no tenemos señales químicas. Sí, es mucho más Claro, sí. simple. Sí, respecto a eso, después fíjense qué características tiene la eléctrica y en qué se diferencia de la química. Y bueno, y lo último que quería mencionarles, porque también es otro tema que se suele preguntar, es qué es el modelo funcional, que lo tienen en el texto. Después de todo lo que vimos, creo que va a ser más sencillo. En el modelo funcional tenemos eh, el elemento de la entrada, vendrían a ser las dendritas, ¿sí? Que como vimos es el lugar donde se reciben señales químicas, donde se reciben estos neurotransmisores. Después el cono axonal sería el lugar de la integración, porque es el lugar en donde se integran los PIPs y los PEPs, ¿sí? Donde tenemos que llegar a ese valor umbral. Luego, el axón sería el punto de la conducción en este modelo. Y finalmente, la salida sería el terminal, porque es el lugar donde se expulsan los neurotransmisores.